rotos. Los corazones rotos que tienen que ver también con la política, porque el político también tiene sus corazones rotos en la política. Aquel político que pone lo mejor de sí, que hace lo mejor que puede, que tiene esperanza, y que después, por estas cuestiones lógicas que tiene la democracia, ese político no llega a los lugares que quisiera, y seguramente también se produce ahí un corazón roto. Quizás algunos obran enojados con la sociedad, con la gente, que me parece que es un error. Otros tienen la resiliencia de decir, otra vez será, yo no voy a abandonar, yo me voy a quedar ahí, ¿no? Como los que sufrimos pérdidas, siempre lo digo, nos enojamos con Dios. Y la verdad que es un error. Las cosas que nos pasan, nos enojamos con el que ha creado todo, el creador. Y entonces ahí están los corazones rotos, así que en todos los sectores hay. Y traigo lo de los corazones rotos en la clase política, porque seguramente en algún momento también el invitado de hoy ha tenido en la política partidaria, no me voy a introducir en su vida privada ni es un corazón amoroso, pero en la política también algún corazón roto. Me estoy refiriendo a Gustavo González, que nos acompaña, candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Buen día. Hola Pepe, buen día. Un gusto de saludarte, acompañarte. Y me encantó tu introducción. La verdad que la política como la vida, ¿no? Uno transcurre, recorre un camino, ese camino a veces sinuoso, con sinsabores, con alegrías, con fracasos. Pero creo que lo que marca la distancia o la diferencia es que si uno ese camino lo recorre con convicción, con compromiso, intentando ser leal a sus principios, a lo que uno piensa, creo que también la propia política te da satisfacciones. Pero y qué difícil encontrar hoy, no digo que no lo hay y no sabría decir en qué porcentaje, pero es tan difícil encontrar hoy. Yo hablaba también estos días con Ramón Puerta, que decía bueno que la política, que no es que la política es corrupta, sino que la corrupción le comió a la política, pero es muy difícil en todos los aspectos, ¿no? También yo hago una autocrítica como comunicador de que hoy los medios están totalmente cooptados principalmente en Misiones por la Renovación. Sin duda. En Misiones por la Renovación y a nivel nacional con Milei, que también avanzó mucho en ese sentido, ¿no? Sí, pero digamos, lo que tiene Milei es que él se enoja con todo el que piense distinto en realidad, ¿no? Pero no hubo, me parece, así como que una cooptación alevosa como la que hay en la provincia de Misiones. No, por supuesto, no. Yo digo, a ver, Cristina en su momento tenía, ¿te acordás de aquel 6, 7 y 8? Sí. Donde tenía un grupo de periodistas, comunicadores afines. Yo creo que Milei hizo lo mismo con determinados voceros, que también ahora uno distribuyó, pero replicó un poco, o sea, esa lógica que él planteaba de terminar con la casta, con todo lo negativo de la política. Creo que con el correr de su mandato, al haberse también rodeado del menemismo, para terminar hablando de la provincia, yo repetí mucho en esta campaña, que yo veo un síntoma muy parecido a lo que sucedió en los 90 en la Argentina. Cuando era Carlos Menem presidente, era Ramón Puerta gobernador y era Carlos Rovira intendente de Posadas. Este intento del libre mercado, con absoluta retirada del Estado, ya lo vivió la provincia de Misiones en los 90. Y lo sabe el productor, lo sabe el colono de Montecarlo, de Caraguataí, de nuestra zona, lo sabe que en los 90 tuvo que malvender su chacra, se tuvo que ir a Garupá o a Posadas, se concentró la riqueza en pocas manos, la hierba valió muy poco, la madera valió muy poco, las economías regionales también se vieron afectadas en los 90, y esa misma metodología, esa misma concepción económica se está aplicando ahora en la Argentina. Por eso yo siempre intenté, y lo pienso y creo que hay que reforzarlo hasta el último día,
Lo que Misiones necesita es que esta realidad tan particular nuestra, la fortaleza de la provincia de Misiones, una de ellas es su agricultura familiar. Nosotros tuvimos un desarrollo en la distribución de la tierra de chacras de 50, de 25 hectáreas. No fueron los grandes latifundios que tuvo Santa Fe, Buenos Aires, de miles de hectáreas. Acá se distribuyó la tierra de una forma mucho más equitativa y el pequeño productor, el colono, en estos procesos donde impera el libre mercado, es el que más sufre la situación económica. Entonces, esa voz particular de Misiones tiene que tener mucha presencia en el Congreso Nacional. Vos sabés que cuando vos haces referencia a agricultura familiar, cuando acá en Misiones se creó o se nombró, digamos, creo que hay un Ministerio de Agricultura Familiar. Secretaría con rango ministerial. Con rango ministerial. Sí. Y cuando yo hablo con el presidente de la Feria Franca de Monte Carlo y le pregunto si vienen a visitarlos, si vienen a verlos, es más, ¿cómo se llama el presidente de la Feria Franca, o que tenés memoria? Douglas Weidelich. No parece. Que vino acá, y yo le pregunté la otra vez si le conocía al ministro del Agro, alguien que trabajó también conmigo en el mismo canal, buen comunicador, politólogo creo que es, pero me dijo que no lo conoce. No, por supuesto. Y yo, entonces, ¿a dónde apuntamos? ¿A dónde se apunta la provincia cuando haces referencia a la agricultura familiar? No, y además porque la renovación, eso era contando un poco lo que pasa a nivel nacional. En junio pasó algo paradigmático, Pepe, que fue para mí algo muy trascendente, quizás no se tuvo tan en cuenta como debía habérselo tenido. La renovación hace su peor elección del 2003 a la fecha, en junio pasado. Sacó el 28% de los votos, nunca había sacado tan pocos votos. Yo por primera vez noté que en la calle el vecino de a pie hablaba mal de Rovira. Hace unos años atrás hasta parecía que había temor en nombrarlo al conductor, al mandamás de la provincia. Hoy me parece que al jefe para otros. Yo creo que en la provincia de Misiones se está consolidando una idea de final de ciclo de la renovación. Yo creo que después de casi 30 años de gobernar Rovira, que lo hace del año 99 a la fecha, hay una sensación en la sociedad misionera de que esto ya está, que la renovación dio lo que tenía que dar, que ya hay un agotamiento, y eso creo que pasa por el modelo de gestión de la renovación. ¿Qué es la renovación en la provincia de Misiones? Es un proceso hegemónico, ¿y qué define la hegemonía? Bueno, define la concentración del poder, donde no funciona la división de poderes, donde la Cámara de Representantes es una escribanía, donde el Poder Judicial responde al Poder Político. Hay una foto que también la recuerdo. ¿Te acordás cuando sucedió el reclamo policial por la demanda por mejores salarios? Que derivó en el M30. El Día de la Defensa de la Democracia. Sí. Hubo en esa jornada una conferencia de prensa que estaba sentado en la mesa. Hugo Pasalaco, gobernador de la provincia, a su derecha Oscar Herrera Watt, presidente de la Cámara de Representantes, y a su izquierda Roxana Benchiaruti, presidente del Superior Tribunal de Justicia. Los tres poderes del Estado, el que sanciona la ley, el que la controla y el que la ejecuta, diciendo que los policías eran sediciosos y que eran culpables. Eso es un dato de la hegemonía de la renovación en Misiones. Los tres poderes del Estado subsumidos a un poder político. Entonces, yo creo que eso empezó a resquebrajarse. Vos hablabas de la agricultura familiar. Hay 19 ministerios que tiene la provincia de Misiones, y montón de cajas. El IFAI, lo que era el IFAI, Agua de las Misiones, EMSA, tantos organismos y cajas que sirvieron siempre para darle laburo a los exintendentes o funcionarios de la renovación que se quedaban sin trabajo.
Entonces, ese modelo a la Renovación le fue muy bien en estos años, pero a la provincia le fue mal. Y uno mira lo que pasa en el NEA, nuestra zona, en cuanto a la pobreza, que es peor que el índice que el resto del país, en cuanto a acceso al agua potable, cloaca, salud pública, educación, está muy mal la provincia. Y eso me parece que está hablando de un final de ciclo que yo creo que se va a empezar a consolidar ahora el próximo domingo. Entre las cosas que yo pretendía, y que incluso lo hablábamos con la producción, había un flyer que todavía anda circulando, yo te quería preguntar, más allá de estas cuestiones que estamos analizando ahora, que tiene que ver, digamos, con el partido gobernante, yo te quería preguntar, hablando de corazones rotos, yo creo que el radicalismo, los radicales en serio, los radicales que no se vendieron, hay que decirlo así, porque es la pura verdad, están con el corazón roto por el fallecimiento de un dirigente ejemplar como fue Hernán Damiani, y que falleció el miércoles pasado a la noche. Yo decía preguntarle a Gustavo, para vos, ¿quién fue Hernán Damiani? Mira, les cuento una infidencia. Cuando nosotros tomamos la decisión como partido de competir en esta elección como lista 3, el radicalismo venía compitiendo, integrando frentes electorales. Tomamos, creo yo, la mejor decisión que debíamos tomar, que era la mejor posible, que era la de decidir competir como lista 3. Para recuperar valores, para recuperar un lugar claro, para darle al elector la presencia de la Unión Cívica Radical en el medio de la boleta donde estamos ahora. La primera persona que se pone a disposición para integrar la lista en el lugar que sea fue Hernán Damiani. Me dijo, mirá Gustavo, yo sé que el partido nos necesita a todos, que hay que darle al radicalismo la presencia que necesita, invitar a mucha gente que se alejó, que está desilusionada, por lo que decías, por mucha gente que nos representó y nos traicionó y se fue. Yo estoy a disposición para esta pelea. Así que yo guardo ese dato de Hernán y también el hecho de que hasta casi como si fuera el último capítulo de su vida política, él hasta el último instante de su vida, hasta el último suspiro de vida, él fallece en pleno debate, en plena entrevista en vivo, una transmisión en vivo, y lo hace defendiendo sus ideas, lo hace haciendo política, reivindicando la acción política como herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente. Bueno, eso era Hernán. Hernán, que fue concejal, que fue diputado provincial, que fue diputado nacional, presidente de la Unión Cívica Radical, él se definía como un pintamuros. Yo soy un pintamuros de mi partido, un radical de Misiones. Hay una imagen que anduvo circulando, que se lo veía con remerita, ajustando un cartel un cartel ahí en Posadas. Hace 3 días estaba colgando carteles, Hernán Damiani. Entonces digo, cuando la gente tanto denosta a la política, cuando estamos todos tan violentos, cuando el insulto pareciera que está a flor de piel, cuando el denostar a una persona de la cual quizás uno conoce muy poco de su trayectoria es algo tan habitual. Cuando hay personas que yo quiero ser hasta complaciente con ellos y decir que creo que pecan de ignorancia, ponen la foto de un falcón verde en las redes sociales, pensando que es algo simpático, gracioso, sin darse cuenta que están reivindicando una etapa de la más triste de la Argentina, más oscura Argentina, cuando es tan fácil agredir y denostar, que una persona como Hernán Damiani haya reivindicado a la política hasta el último instante, creo que es algo que dignifica a la política en general, ¿no? Pero yo te comentaba, fuera de aire, algo que, porque además, lo acaba de decir, diputado provincial, diputado nacional, funcionario, entre sus tantas cosas, por el otro día veía una foto cuando asumía como presidente del IPLIC. Claro, exacto. Fue presidente del IPLIC muy joven. Sí, del más joven del gabinete de Cacho Barrio Arrechea. De Cacho Barrio, sí. Y yo conociéndolo como lo conocí, y
cuando publica TN la información, por supuesto que... Pero esto, yo sé que es injusto, pero los políticos hicieron, no todos, pero los políticos hicieron que hoy la política sea tan denostada, ¿no? Por muchos. Pero cuando surge alguien, Miriam Niki López, yo te comentaba, es una sindicalista de ATE. Ella, si no me equivoco, sigue siendo planta permanente del Ministerio de Desarrollo Social. Ella salió a defendernos. Claro. Yo dije, qué importante, la única, ¿no? Dijo, qué vomitivo todos los comentarios y además falto de información. Era un político que permaneció y murió defendiendo sus ideales. Un político de raza que ante tantos mamarrachos su figura aumenta su trascendencia. Impresionante. Era abogado, o sea, estudió, se capacitó y por último era un padre de familia, por lo que no puedo entender este nivel de crueldad. Por supuesto. Entonces, y que esto ocurra, pero que desde el oficialismo provincial vos viste algún de los tantos flyers que hacen y de las fotitos que se sacan y que andan por ahí streaming, donde se juntan para ver quién es más chupamedia que el otro, digamos. ¿Salió alguien a decir, le damos nuestra condolencia? Por ahí no al partido, ni a la familia de un tipo que fue respetado, que nos enriqueció como muchos en el poder y que falleció, como yo le dije a Pedrito Lacour cuando ese día me escribía, murió en su ley. Por supuesto. No, mucho silencio, aparte del oficialismo. Un silencio que hace ruido. Silencio que hace ruido porque por lo bajo lo que hubo fue reconocimiento. Yo soy, bueno, nos conocemos también hace muchos años, Pepe, vos sabés cuál fue siempre mi posición respecto de Rovira o del rovirismo. Lo combatimos en todos los ámbitos donde tuvimos oportunidad de hacerlo. Hasta te pidieron alguna oportunidad en la Cámara que pidas perdón, ¿no? Hasta me pidió que le pida disculpas, que me pida perdón. Digo, más allá de eso, yo creo que, lo que hoy denosta la política, por supuesto que yo creo que estamos viviendo un momento de autocracias. Uno mira el perfil de Milei, mira el perfil de Rovira, mira el perfil de Trump, del de Turquía, Erdogan. Bueno, son perfiles autocráticos. El autócrata concentra el poder, no respeta la división de poderes, no respeta las instituciones, por eso quieren gobernar sin ley de presupuesto. Por eso dicen que el Congreso es un nido de ratas, por eso no creen en el Poder Judicial. Es el perfil del autócrata. Estamos viviendo momentos que esta campaña, yo intenté manifestarlo, el péndulo permanente del giro de la política al país le hizo muy mal. Nosotros nos vamos a un extremo, nos gobernó Alberto Fernández, nos gobernó Cristina Kirchner, se enriqueció, fue condenada por corrupta. Para revertir todo eso lo malo, la Argentina actúa como una reacción y empuja ese péndulo y lo coloca en el sentido opuesto. Que ese gobierno actúa por reacción de lo malo que fue, el anterior. Claro. Pero a La Libertad Avanza se le acabó el tiempo de actuar por reacción a lo malo del anterior y lo que tiene que hacer es empezar a dar respuestas para este presente que le toca. Y ahí yo noto la principal debilidad de Milei. Milei encabeza un gobierno que políticamente es muy débil, que le va a costar mucho gobernar a partir del 10 de diciembre. Y una de las necesidades que va a tener la Argentina es contar con un Congreso que sea responsable. Yo, cuando me toque desempeñarme como diputado nacional, voy a ser de aquellos que va a mirar lo que le convenga al país. ¿Por qué? Porque tengo el recuerdo de lo que pasó en el 2001. Cuando un gobierno con mucha habilidad política se fue en el medio de un estallido social y sé las consecuencias que eso tuvo para la Argentina. Y hoy yo veo que el kirchnerismo, el peronismo que cuando huele poder, cuando huele sangre,
se junta, se olvidan de las diferencias y tienen como objetivo solamente alcanzar el poder. Y se olvidan de su propio pasado. De su propio pasado. Y no lejano, sino cercano. Se olvidan, son todo lo mismo, huelen el poder para poder lograr el poder y distribuírselo entre ellos. El radicalismo tiene otra concepción del poder y tiene otra concepción de la responsabilidad pública que implica ser diputado nacional. Entonces, creo que los diputados que asuman por misiones, que son 3. Yo lo que insisto mucho al voto misionero le pido que no concentre ese voto, que distribuya el poder entre los 3 legisladores. No le demos todo el poder a Rovira, no le demos todo el poder a Milei, distribuyamos el poder para que la voz de Misiones represente el color, la diversidad que tiene el elector misionero. Eso es lo que necesitamos, poder distribuir el poder para que sea todo mucho más equitativo. Hoy los 7 diputados nacionales se pusieron todos la peluca, pero ninguno defendió a la economía regional, ninguno le cuenta al gobierno nacional lo que pasa enfrente cruzando el río Paraná. La gente se va a Encarnación o a Ciudad del Este o a Irigoyen para cruzar a Dionisio Cerqueira para llenar el carrito y llegar a fin de mes. El empleado público, el empleado municipal que ya compra con la tarjeta de crédito en el supermercado porque no le alcanza la plata, le alcanza hasta el día 10, hasta el día 15. Esa es la realidad de lo que está pasando en Misiones. Y tenemos lamentablemente un gobierno que sigue insistiendo en eso, porque hace poco salió como que había una refinanciación de la tarjeta de crédito. Exacto. O sea, seguí endeudándote. Exacto. No es una barbaridad. ¿Esa es la solución? Mira, yo creo que el paradigma rovirista de gobernabilidad con gobernabilidad se paga nos trajo hasta acá. Creo que la sumisión absoluta, porque ¿qué yo noto de Pasalacqua o de Herrera? Cacarean grande en Misiones, pero a nivel nacional no levantan la voz. Entonces, mucho show, mucho pan y circo en Misiones, pero a nivel nacional, y acá también hay que ser astutos, hay que ser creativos. Misiones necesita tener una estrategia legislativa. ¿A qué me refiero? Los diputados misioneros, junto con los diputados correntinos, formoseños, chaqueños, tenemos que trabajar en tándem. Lo hacen las provincias del sur, lo hacen las provincias del NOA. No puede ser que Pasalacqua no hable con Gustavo Valdés. No se hablan por teléfono, Pepe. 2 gobernadores vecinos. ¿Cómo dicen? Mirá, Gustavo, ¿qué hacemos con el tema de la yerba mate? ¿Qué hacemos con el ININ? Bueno, ¿qué te conviene a vos? ¿Qué no conviene a Misiones? ¿Cómo hacemos con la hidrovía? Necesitamos el dragado del río Paraná desde Posada hasta Corrientes para aprovechar la hidrovía. Bueno, ¿cómo hacemos con la Ruta 12? Por supuesto que Cristina robó con Vialidad Nacional, pero no porque haya robado tenés que cerrar Vialidad Nacional, tenés que corregirla, que no se roben, que sea más transparente. Bueno, ¿cómo reclamamos juntos eso, no? Entonces estamos en la pequeñez, en la disputa permanente, en esto de que no dicen nada de la muerte de Hernán porque es un adversario. En esa pequeñez estamos, en cómo nos peleamos de quién fue más trucho con las pensiones, si Cacho Bárbaro nosotros. Yo la denuncié en la justicia de Oberá, en la justicia federal, a la intendente de Santo Pipó, actual diputada provincial, por la cantidad de parientes y funcionarios de la municipalidad que tenían pensiones por discapacidad. Y eso lo hicimos hace años. Pero no nos quedamos en esa pelea de un gallinero para reclamar lo que tiene Misiones. Yo creo que un diputado nacional también tiene que ser un gestor de Chumbarreto. ¿Por qué no me va a decir, bueno, Gustavo, Montecarlo necesita que se haga una obra de infraestructura sobre la Ruta 12 para darle más seguridad en nuestra rotonda de acceso a la ciudad? Necesitamos sostener los caminos rurales porque puede ser que en Montecarlo, en la ciudad, estemos bien, pero uno sale a la colonia y está hecho un desastre los caminos del colono. Entonces, también un diputado nacional, independientemente de ser radical, renovador o libertario, puede trabajar en función de lo que necesita la sociedad. Entender, y tienen que entender todos los políticos, que hasta el día anterior a las elecciones es un candidato de un color político, pero si se asume la responsabilidad que le da el pueblo, luego
ya no es, ya tiene que preocuparse por la sociedad, por la gente, por los intendentes, por la comunidad, digamos. Pero bueno, se sigue. La política a veces uno cree que progresó tanto y hay en algunas cuestiones que se sigue tan como décadas y décadas atrás, ¿no? Pero yo también quiero dar un mensaje esperanzador, porque, a ver, yo creo que la baja participación, que yo creo que el domingo va a votar más gente que en junio. Tengo la sensación de que va a aumentar el porcentaje de participación de junio pasado en Misiones. La campaña se nacionaliza, creo que también la boleta única que facilita el proceso, que es una incógnita de cómo va a funcionar. El misionero necesita votar para depositar un cachito de esa esperanza de que el futuro va a ser mejor. Yo noto desde todas las candidaturas mucho enojo, mucha oposición. La Renovación plantea que, digamos, o son ellos o no es nada. Lo mismo plantea Milei, o es nosotros o se viene el estallido. Creo que el mensaje del radicalismo en este tiempo debe, con la responsabilidad de que estábamos hablando, invitar a tener esperanza hacia adelante. Uno no vota, deberíamos en algún momento dejar de votar al menos malo o en contra del otro, sino empezar a votar a favor de una opción. Yo creo que Misiones tiene un potencial enorme. Misiones es la provincia que porcentualmente tiene la población más joven del país, de los sub-40. Misiones tiene una ubicación geopolítica estratégica. Si nosotros agarráramos un compás alrededor de Misiones y diéramos un círculo, tenemos al costado nuestro la pampa húmeda brasilera, Río Grande do Sul, Curitiba, son la zona más rica del Brasil, la zona productiva que genera recursos, que tiene ingresos. El Paraguay, que no es el Paraguay de hace 20 años, que hoy exporta más carne en la Argentina, que aprovecha el río Paraná. Vemos las barcazas cruzar enfrente de Monte Carlo, llevando granos, llevando soja. Esa región productiva, Misiones tiene que dejar de mirar tanto a Buenos Aires, empezar a mirar más a Asunción, a Curitiba, para integrarnos, para salir adelante, establecer líneas de conexión de energía eléctrica con el Paraguay, pensar en vender y comprarla al Brasil. Es el futuro de la provincia que me parece que hay que pensarla hacia adelante, que yo no veo que la política misionera, tomada por la coyuntura, agobiada por el día a día, no nos podemos dar la posibilidad de mirar un poquito más adelante. Es el desafío que tiene Misiones. Yo creo que si logramos explotar esas fortalezas, si sacamos esta aduana interna que nos está matando, esta aduana interna que es como si tuviéramos un freno de mano en el auto que no nos permite avanzar, si logramos bajar la presión en ingresos brutos, el impuesto de sellos, Misiones tiene todo para disparar y crecer. Bueno, eso debe plantear también una política que está pensando en progresar, no solamente en ganarle al que piensa distinto. Ese es el diagnóstico general, pero y me hablabas también, bueno, de esta aduana interna que me parece que la mayoría de los opositores le plantean a la Renovación, pero ¿qué otro tema te preocupa y qué quisieras, si llegás a la Cámara de Diputados de la Nación, poner en mano firme? Mira, hace poco se anunciaba, lo habrás comentado en la radio seguramente, que se extendió la zona franca de Iguazú a Posadas y Bernardo de Irigoyen. Tal cual. Mi diagnóstico es que eso no va a ser favorable, sino que incluso va a ser hasta contraproducente para el comercio misionero. Conozco muy bien lo que pasa en Iguazú porque hace años que venimos hablando con el comerciante de la ciudad de Puerto Iguazú. El duty, en definitiva, es un negocio para pocos. Es un muy buen negocio para un puñado. Hay un grupo, que es el London Supply Group, que viene de la época de Cristina Kirchner, que tiene la concesión nacional de todas las zonas francas del país. Ese mismo grupo que acordó con Cristina, que acordó con Macri, que acordó con Alberto, ahora acuerda con Milei la extensión de ese reducto de un espacio mínimo que le va a beneficiar al turista, donde va a comprar en Posada y en Irigoyen sin impuestos. Bueno,
Eso a Misiones no le beneficia prácticamente en nada. Le va a beneficiar al que trabaja ahí adentro, pero va a ser mínimo. Al contrario, el impacto va a ser negativo. Durante el gobierno de Alberto Fernández se habló mucho, ¿te acordás de la zona aduanera especial? ¿Sí? Que ya venía, que ya se inauguraba, que el lunes arrancaba. Vino a mentir lo mismo también Cara de Piedra Massa. También lo dijo acá. Bueno, hay una salida intermedia que, hablando de estrategia legislativa, como hablábamos hoy, que planteando no la aspiración de máxima, sino lo realizable, lo posible, que es la reglamentación de la ley PYME para darle a la pequeña y mediana empresa misionera en zona de frontera, dice la ley como la nuestra, que tenga esa pyme misionera, que es la que más trabajo genera, que es la que tiene 5 o 6 trabajadores, probablemente tenga 2 en blanco y 3 le esté pagando media jornada o le tenga medio en negro, porque no puede soportar el peso de la carga tributaria. Bueno, esa pyme se puede lograr que tenga exención en ganancias, un IVA diferenciado, impuesto a los combustibles más baratos, en definitiva, darle herramientas para competir con el Brasil y con el Paraguay. Eso implica un mínimo, pero mínimo costo fiscal para la nación, pero un gran beneficio para Misiones. Herramientas como esa, proyectos como ese, que son realizables, planteamos nosotros discutirlo en el Congreso. Está bien, Milei, te acompañamos todo en estos 2 años, pero Misiones no mejoró en nada en estos 2 años. ¿Era importante controlar la inflación? Estamos de acuerdo. ¿Es importante el equilibrio fiscal? Estamos de acuerdo. Pero el equilibrio fiscal con la gente adentro. La Argentina necesita tener un proyecto de desarrollo productivo e industrializador. Esa es la etapa que viene en la Argentina. Por eso discutir una reforma previsional, una reforma laboral, una reforma impositiva. Hoy hablaba de la aduana interna, que se le discute, que todo el mundo habla. Cuando Mauricio Macri firma un consenso fiscal, recordarás, con las provincias, y entre los postulados de ese consenso estaba bajar progresivamente ingresos brutos y eliminar los impuestos de sellos en la provincia. Hoy Herrera dice que va a plantear un IVA diferenciado para los jubilados y los productores. Macri lo planteó y Pasalaco fue la Corte Suprema reclamando los fondos de Misiones. ¿Cuál es la renovación? ¿La que plantea una cosa y hace otra? ¿La que apuesta ahora por algo que luego defenestra? Herrera dice que va a defender la universidad pública, pero en Misiones le paga sueldo de hambre a los docentes. ¿Hace cuántos meses que está la carpa docente en el acceso a Monte Carlo reclamando condiciones dignas de trabajo? Pasalacua dice que va, Herrera o Rovira o Pasalacua, dice que van a defender a los jubilados de la nación, y acá le paga 2 mangos los jubilados del IPS, con una obra social que encima no funciona. Entonces, esas son las incoherencias. Por eso nuestra invitación es votar al radicalismo, alejado de los extremos. No queremos que se envalentone el kirchnerismo para que vuelva. Queremos que la Argentina salga de esta recesión terrible que está atravesando, porque la recesión incluso es peor que la inflación que plantea Milei. Entonces, votemos para recuperar el sentido común, un lugar alejado de los extremos, ni Drácula ni Frankenstein, o si querés más regional, ni el Pombero ni Yací Yateré. Votemos para recuperar el sentido común en la Argentina. Eso plantea el radicalismo, ¿no? Realmente un buen mensaje. Ya queda días, horas, si se quiere, y qué notaste y qué viste, qué sentiste de la gente, pero sinceramente, sí, digamos, o hubo mucha gente que te dijo, ustedes los radicales viven y haciéndose de los malos, pero después van y le votan a Rovira, y después van, a mí me consta, digamos, yo vi de que vos fuiste uno de los pocos que le hizo frente, digamos, a Rovira, pero digamos, ¿qué te dice la gente? ¿Qué pide la gente? La gente quiere que la situación mejore y tener cierta previsibilidad. Quiere poder, el misionero quiere trabajar, quiere producir la tierra, quiere que el esfuerzo de su trabajo valga el precio que corresponde, quiere poder educar a sus hijos, quiere poder llegar a fin de mes. La gente pide lo mínimo, pide vivir con dignidad, y la política lo desilusiona, y la política lo defraudó. Hay mucha gente que lo votó a Milei
hace 2 años atrás y que hoy está arrepentida, desilusionada, que va a votar al radicalismo. Hay mucha gente que lo votó a Ramón Amarilla porque era la cristalización de una injusticia. Hoy Amarilla no es candidato, su opción se fue desgranando y ve en el radicalismo esta idea de coherencia que planteamos nosotros que también nos va a acompañar. Yo veo tercios, veo un sector que está muy vinculado con la renovación, que a pesar de todo lo que está viviendo la provincia es afín a votarlo, veo otro sector que igual sigue fanatizado con Milei, pero veo una gran mayoría silenciosa, que es la que no se manifiesta en redes, que es la que no participa de reuniones, que es la que está preocupada por el día a día, que está buscando una opción, como le propone el radicalismo, donde depositar su voto. Yo invito a la gente a participar, porque mucho se hablaba hace años atrás del analfabeto político, decía Bertolt Brecht, que decía que aquel que dice, no, los políticos son todos iguales, los políticos son siempre los mismos, a mí no me importa la política, sin darse cuenta de que vivimos y nuestro futuro se define en función de decisiones que toman políticos. Entonces, el precio del pan, el precio del salario, la calidad de educación de nuestros hijos depende de decisiones políticas. Entonces, fundamentalmente, invitarlo a la gente que vaya a votar. No deje de ir a votar el domingo, marque con una cruz la opción que le gusta, en la boleta única papel, en la que se vota ahora el domingo, en el medio, bien en el centro de la boleta, van a encontrar el logo de la UCR, debajo un recuadro blanco donde le pedimos que marque una cruz, para apostar a esta opción que no tiene que ver con el pasado, que no está conforme con el futuro, con el presente en el que tenemos, que quiere construir una esperanza hacia adelante. Si no participan los honestos, las personas de bien, los trabajadores, le dejamos lugar a los mismos de siempre, a los que se enriquecieron con la política, y eso es lo que no hay que permitir. Hay que votar pensando en que para adelante la cosa tiene que estar mejor y no siempre votar en contra de los que están. Por último, hablaste recién, quizás por un sí o por un no nomás. Sí. ¿Hay funcionarios millonarios en Misiones? Muchísimos. La renovación se enriqueció. Carlos Rovira, ya que estamos hablando de fundamentalmente la renovación, fue funcionario público toda su vida. Su primer trabajo fue en Vialidad Provincial bajo el gobierno de Ramón Puerta. Después fue siempre funcionario y es multimillonario, tiene hoteles en Francia. El hombre, todo su gabinete se enriqueció en la función pública. ¿Cómo puede ser? De esas cosas la gente está harta, está cansada de la corrupción. Toda idea en la renovación, detrás de cada idea hay algún curro, algún beneficio para alguien o para algún funcionario cercano al poder. Eso es lo que la gente está podrida, cansada, y creo que se va a manifestar el domingo en contra de eso también. Gracias por venir. Gracias, Pepe. Un gran abrazo. 9:40.